Gloria a Dios. Dios bendiga su vida, hermano, hermana. Dios le bendiga. Voy a enseñar este tema bajo la luz del Espíritu Santo. Altares sin Dios. Altares sin Dios. Y es que verdaderamente hay lugares que se habla de Dios, pero ahí no está la presencia de Dios. Ahí no está la comunión de Dios. Y vamos a basar este tema en el libro de Hechos, en el capítulo 5, versos 36 y 37. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 36 y 37. Como tema, altares sin Dios. Y vamos a ver este ejemplo de dos hombres, uno llamado Teudas y el otro llamado Judas el Galileo. Estos hombres tenían altar, pero Dios no estaba con ellos. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Para este tiempo, año 2023, hay una serie de predicadores que quieren predicar o enseñar el Evangelio de Cristo, pero sin la luz del Espíritu Santo, sin tener la palabra revelada dada por el Espíritu Santo, sin tener la unción del Espíritu Santo, sin tener el llamado del Espíritu Santo para ministrar en un altar. Un altar que no tiene un verdadero ministro del Espíritu Santo, ahí no está Dios. Escucha esto, un altar que está con un ministro que no tiene llamado de Dios, que no tiene la luz del Espíritu Santo, ese altar no es de Dios. Vemos a Teudas. Este hombre dice que tenía 400 miembros, 400 seguidores, pero dice que él fue reducido a nada, fue dispersado y reducidos a nada, fueron dispersados. Su congregación se hizo nada, desapareció, porque en ese altar no estaba la presencia de Dios. 400 personas es una gran multitud, es una gran congregación. Pero como Teudas no tenía llamado, no tenía la luz del Espíritu Santo, no tenía la palabra revelada, no tenía la unción para poder resistir, así hay muchos hoy en día como Teudas, que tienen grandes congregaciones, pero no tienen la luz del Espíritu Santo, que es lo más importante. No tienen la revelación del Espíritu Santo en la palabra, que es lo más importante. Entonces, ese altar, ahí no está Dios. Y sigue la palabra en el versículo 37, hablando de este hombre llamado Judas el Galileo. Otro ejemplo. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Dice la palabra que el pueblo obedecía a este Judas el Galileo, pero fueron reducidos a nada también. Y me llama la atención que dice
que este primer ejemplo de Teudas, él decía que él era alguien. Miren lo que dice el versículo 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Así hay muchos hoy en día diciendo que son algo, que son alguien, que son pastores, que son evangelistas, que son apóstoles, que son profetas, que son maestros. Pero ¿será que tienen un verdadero llamado? ¿Será que tienen la luz del Espíritu Santo? ¿Será que tienen la doctrina para poder enseñar a otros? Para poderlos llevar por el camino correcto de la salvación. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Tenía a esas 400 personas, las tenía engañadas, haciéndose pasar como ministro de Dios, haciéndose pasar como un grande, como que tenía grande ministerio, pero no, su altar no tenía a Dios. Esa congregación tenía altar porque se reunían, pero Dios no estaba con ellos. Así hay muchos hoy en día. Es que Dios trabaja con los verdaderos ministros, ministros del Espíritu Santo, ministros verdaderos aprobados por Dios, ministros que tienen llamado, que tienen revelación, conocimiento y entendimiento de la palabra, sabiduría de la palabra de Dios. Segundo ejemplo, el de Judas el Galileo. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, oiga, y llevó en pos de sí. La gente lo andaba siguiendo a este Judas Galileo porque con su engaño los había engañado. Y llevó en pos de sí, significa engaño, a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Esto es lo terrible al estar siendo ministrado o escuchando a alguien que no tiene llamado de Dios, que no tiene la luz del Espíritu Santo, que no tiene la verdadera palabra correcta para poder guiar a un pueblo, para poder enseñar a un pueblo qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que Dios quiere. El ministro de Dios tiene que tener llamado, tiene que tener lámpara, para que esa lámpara se encienda con la luz del Espíritu Santo. El ministro verdadero de Dios tiene que tener la palabra de verdad para ministrar. El ministro verdadero de Dios tiene que tener aceite del Espíritu Santo. Todos los que estaban con Teudas y Judas perecieron y fueron reducidos a nada, dispersados y reducidos a nada. ¿Te has hecho una pregunta, hermano? Tú que dices ser alguien, tú que dices ser ministro de Dios, ¿será que Dios está en tu altar? ¿Será que la luz del Espíritu Santo está en tu altar? ¿Será que estás guiando bien a un pueblo? ¿Estás dirigiendo, enseñando bien a un pueblo? Usted, hermano, hermana, se ha hecho esta pregunta. ¿Será que el líder que tengo es de Dios o no es de Dios? Es bien importante. No porque una congregación tenga multitudes, eso no significa que es de Dios. Teudas tuvo 400 miembros al lado de él, pero Dios no estaba con él. Judas el Galileo, mucho pueblo tenía, multitudes, pero Dios no estaba con él. Y dice la palabra que fueron dispersados y reducidos a nada. O sea, el trabajo, todo lo que hicieron fue en vano, no sirvió.
porque Dios trabaja con su ministro para que tengan un buen fundamento. Razón tuvo Pablo cuando le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. Porque Timoteo era un verdadero ministro, instruido por Pablo, otro verdadero ministro. Y este es el cuidado que tenemos que tener. Y es el cuidado que muchos no tienen. No tienen cuidado. ¿Quién los está ministrando? ¿Quién les está hablando, les está enseñando? Si verdaderamente este hombre, el altar que tiene luz del Espíritu Santo, sí o no. Hay muchos altares sin Dios. Para empezar, el ministro que está al frente. Hay muchos que dicen ser alguien y no son de Dios. No tienen llamado, no tienen revelación, no tienen luz del Espíritu Santo, no tienen aceite del Espíritu Santo, no tienen doctrina para enseñar a otros. Y lo que están haciendo es engañando a muchos. Estos falsos ministros están sirviendo de sombra, de oscuridad, para que otros no vean la luz verdadera, que es Cristo, a través del Espíritu Santo manifestada en hombres. Hombres verdaderos, ministros del Espíritu Santo, con la palabra de Dios para ministrar. Tenemos este gran ejemplo, dos ejemplos. Hechos capítulo 5, versos 36-37, donde baso este tema, altares sin Dios. El por qué hay altares que Dios no está ahí. Porque el ministro que está al frente como líder no tiene llamado, no tiene luz del Espíritu Santo, no tiene la doctrina, no tiene el aceite del Espíritu Santo, no tiene lámpara para alumbrar. El ministro tiene que tener lámpara llena de la luz del Espíritu Santo para que otros puedan ver. Dos ejemplos, Teudas y Judas el Galileo. Muchos le seguían a estos dos hombres, eran multitudes que le seguían, pero estos hombres no eran llamados de Dios, no tenían altar de Dios. Y por eso todo el pueblo fue dispersado y reducido a nada. Y es tan peligroso en estos tiempos, escuche esto, que si a usted lo engaña un falso ministro, usted y ese falso ministro va a ir a parar al infierno. El evangelio es bien serio. Esto no es juguetería, esto es una verdad, es una realidad. Jesús lo dijo, el ciego que guía a otro ciego, juntos se van al abismo. La palabra de Dios me dice que el verdadero mensajero acarrea salud, salvación, pero que el mal mensajero acarrea desgracia. ¿No será una desgracia que por la culpa de un falso ministro alguien se vaya al infierno? ¿No será una bendición que por la palabra verdadera que carga un verdadero ministro se vaya al cielo? Es una bendición. Los falsos ministros van a llevar a la gente a la desgracia. Los verdaderos ministros llevarán a las personas a la verdadera bendición. Hay muchos altares donde Dios no está. Es tiempo de preguntarnos
¿Será que estoy en el verdadero fundamento de Dios? ¿Será que el líder que tengo es de Dios? ¿Será que Dios está en este altar? Es tiempo de preguntarnos y de preguntarle al Señor: dirígeme, enséñame por favor. No permitas que sea engañado, así como Teudas tenía engañado a esas 400 personas, así como Judas el Galileo tenía engañado a esa multitud de pueblo. Teudas y Judas no tenían luz del Espíritu Santo, no tenían llamado para ministrar la palabra de Dios. Para poder ministrar la palabra de Dios hay que tener lámpara, luz del Espíritu Santo, llamado del Espíritu Santo, aceite del Espíritu Santo. Por eso el tema se llama altares sin Dios. Amigo, amiga, tú que escuchas este mensaje, que lo vas a escuchar, despabilémonos, avivémonos, despertémonos. Es tiempo de accionar, de observar, de examinar, porque se trata de la salvación de tu alma, de mi salvación de mi alma. Esto no es juego. Esto es una realidad. El Evangelio de Cristo no es religión. El Evangelio de Cristo son estatutos y mandamientos que hay que ponerlos en práctica. El Evangelio de Cristo es para que lo obedezcamos. El Evangelio de Cristo es para que hagamos la voluntad de Dios y que no hagamos lo que nosotros queremos hacer. Es lo que Dios quiere que hagamos. Pero por eso a muchos se les hace más fácil estar en una religión falsa que en la verdad de Cristo, que en la doctrina de Cristo. Porque el hombre y la mujer siempre ha querido vivir a la manera de ellos y no a la manera de Dios. Este evangelio es a la manera de Dios que vamos a obedecer. No como yo diga, como yo quiera, es como Dios dice. Hay fundamento. La palabra de Dios dice que en ese tiempo los apóstoles estaban predicando y esta gente no se unió al grupo de los apóstoles, a la congregación de los apóstoles. Esta gente que seguía a Teudas y a Judas. ¡Qué engaño! Hace muchos engañados hoy en día por falsos ministros. Están despreciando a los verdaderos ministros, así como en ese tiempo que estaba Pablo, estaba Pedro, estaba Juan, estaba Santiago, estaba Bernabé, Felipe, verdaderos ministros de Dios. Pero ellos se fueron atrás de Teudas y de Judas el Galileo, equivocados y engañados, y fueron reducidos a nada. El verdadero ministro de Dios no anda sacando pecho, no anda dándose fama, diciendo que es alguien como Teudas, diciendo como Judas el Galileo, que es alguien, que llevó en pos a mucho pueblo de sí, dice, y llevó a mucho pueblo en pos de sí, los engañó. Judas los engañó. Teudas los engañó.
Santo Dios. Tremenda la palabra del Señor. Imagínate, Teudas tenía una congregación. Él era el líder y tenía 400 seguidores. 400 personas reunidas en un solo lugar. Es una gran multitud de personas. Imagínese usted una congregación de 400 personas, la gente llegando en moto, en carros a congregarse a esa reunión, en bicicleta, a pie. Es un gran movimiento, 400 personas. La congregación que tenía Judas el Galileo era grande, pero Dios no estaba con ellos, porque Dios no los había llamado. Dios no les había revelado su doctrina. Dios no los había ungido con su santo aceite para el ministerio. No tenían lámpara para ser ministros. Qué tremendo. Así hay muchos altares sin Dios. El altar de Judas era sin Dios. El altar de Teudas era sin Dios. Es tiempo de oír la voz del Espíritu Santo, que nos despertemos y que examinemos, que indaguemos si donde estamos pisando con nuestra planta de nuestros pies, ahí está Dios o no está Dios. Si el lugar donde vamos a reunirnos está Dios o no está Dios. Si ese altar tiene luz de Dios o no tiene la luz de Dios. Ya que no hay ministro sin doctrina. El ministro de Dios tiene doctrina, tiene palabra en abundancia verdadera. Palabra de verdad, palabra revelada, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y palabra de entendimiento. Porque tiene lámpara y esa lámpara está encendida con la luz del Espíritu Santo para alumbrar a muchos. Aleluya. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es que los verdaderos ministros de Dios vamos a ser repudiados, rechazados, ignorados, despreciados por muchas personas, no por todos, por muchos. Y esto le ha pasado y le va a pasar a la iglesia de Cristo. Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es que a muchos no les gusta la verdadera palabra, la palabra revelada. Tanto así que quisieran matar a los verdaderos ministros, que los han matado y están matando y los quieren matar. Cristo viene pronto por iglesias, congregaciones que tienen verdaderos ministros que están al frente dirigiendo esas congregaciones. Pero ¿qué de aquellos falsos ministros? Se van a quedar ellos y sus congregaciones van a quedar en nada, así como Teudas y Judas el Galileo. Hechos capítulo 5, versos 36 y 37. Por eso este tema se llama altares sin Dios. Dios tiene ministros verdaderos que tienen altares, que tienen altar y que Dios está ahí, que la luz de Dios está con ellos. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.